Cordiales saludos, queridos aprendices. Nos encontramos en la videoconferencia de la actividad número 3 para English That Works. Tenemos el beginner y también tenemos para el nivel 4. En el día de hoy vamos a trabajar en el Learning Activity 3 en My Family y posteriormente a esto vamos a trabajar en el nivel número 4. ¿Ok? Vamos a darle inicio. So, topics to cover. We have family members, simple present tense, and possessive adjectives. All right. All right, so let's move on to our family. So this is a family tree. Este es un árbol familiar. A family tree. We have granddad, granny, uncle, aunt, mom, dad, cousin, brother, me, and sister. Okay, so that is the family tree. Let's move. I would like you to work, of course, on your family tree. But before we do so, we have here the possessive adjectives. So me, mis, viene siendo my en inglés. Tú, tus, viene siendo your. Su o sus viene siendo his, her or your. Es el su de él, el su de ella, el su de usted. ¿Ok? Nuestros o nuestras es our. Vuestros, vuestras es your. Y el su o sus es el their. El su de ellos. Entonces, recordemos que para utilizar el su de ellos, aquí tenemos el su de él, el su de ellos, el su mío, el su de ustedes, etcétera, el de nosotros. Utilizamos my, your, his, her, your, our, your, their. Ya les voy a mostrar unos ejemplos un poco más explícitos para que ustedes sepan cómo lo vamos a hacer. Primero, aquí tenemos un family tree, pero antes de hacerlo, voy a abrir acá una nueva diapositiva en blanco. Voy a insertar acá una tabla para que me permita escribir aquí. Y vamos entonces a escribir. Voy a hacerlo en blanco. Ok, entonces, vamos a utilizar la siguiente estructura. This is my family. This is my family. Esta es mi familia. Te puedo decir, this is my uncle Charles. Este es mi tío Charles. This is my aunt Emilia. O vamos a colocarlo como Emily. Esta es mi tía Emily. This is, coloqué la mayúscula acá y no debería mayúscula. This is my sister, let's say, Valentina. This is my mother, Maria or Mary. This is my father. Vamos a colocar Juan. Ok, aquí hasta el momento estamos utilizando un adjetivo posesivo que es el my. Ok, pero vamos a colocar otra estructura o otro adjetivo posesivo. Entonces yo puedo colocarlo como Juan is her father. Mary is his mother. Charles is
their uncle. Emily is our aunt. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estoy diciendo, Juan es su padre, María es su madre, o sea, su padre, pero el de ella. Juan is her father, el padre de ella. Mary is his mother. María, or Mary, es la madre de él. Charles is their uncle. Charles es el tío de ellos. Emily is our aunt. Emily es nuestra tía, como lo podemos ver allí. Otra forma en que podemos utilizar este Juan is her father, podemos utilizar el posesivo sajón, que es también un posesivo, como valga la redundancia. Entonces, Juan is her father. Entonces yo puedo colocar Juan is, vamos a ver, Valentina's father. Estoy diciendo ese apóstrofo que está ahí después de Valentina, ese apóstrofo y ese significa de. Entonces estoy diciendo Juan es el padre de Valentina. Se lee primero hacia adelante. Juan is. O sea, Juan es. Y después se lee de adelante hacia atrás. Padre de Valentina. Juan is Valentina's father. O un ejemplo que significaría lo mismo, pero se diría de otra manera. Valentina is Juan's daughter. Valentina es la hija de Juan. Juan es el padre de Valentina o Valentina es la hija de Juan. Dicen lo mismo, pero estamos cambiando el orden. El apóstrofo o ese posesivo sajón, como se le llama, si el nombre de lo que posee termina en S, entonces simplemente colocamos el apóstrofo después de la S. Pero si el nombre no termina en S, como es en el caso de Valentina, después de la última letra se le coloca el apóstrofo y después la S. Vamos a utilizar un nombre que utilice o que termine en S para que tengamos claro. Entonces, Sí, entonces aquí tenemos a Charles, que viene siendo el tío de ¿quién? El tío de Valentina y muy seguramente puede ser el hermano, vamos a colocar que puede ser el hermano de Emily, ¿sí? Entonces, Emily is Charles' sister. Miren dónde termina, dónde se pone el apóstrofo después del nombre Charles. Se pone después de la S. So, Emily is Charles' sister. Emily es la hermana de Charles. Ese es el ejemplo que les quería dar con esto. Muy bien. Esto es un ejemplo bastante claro de cómo se pueden utilizar los posesivos adjetivos y el posesivo sajón, perdón. Ahora vamos a hacerlo con esta familia. Me gustaría que ya sean los que estén en línea conmigo en este momento o los que están desde la casa viendo la grabación, que ustedes puedan escribir. Vamos a comenzar, por ejemplo, con ¿qué es Sophie de James? Sophie y James, ¿qué serán ellos? Yo voy a comenzar con un ejemplo, ¿ok? Sophie is James' wife. ¿Qué será Jane? ¿Qué será James? Mira que estoy en clase.
Mejor volumen ahora de... Marta, porfa, te pido el favor que apagues el micrófono mientras estás hablando con otras personas, por favor. Muy bien, entonces, aquí tenemos que Sophie is James' wife. Ahora, ¿qué será Jane de Sophie o Jane de James? Vamos a colocar a Jane de Sophie. ¿Qué será Jane de Sophie? Según este árbol genealógico o familiar. Yo le voy a hacer el... Se lo voy a poner. Jane is Sophie's daughter. Jane es la hija de Sophie. Ahora, ¿qué serán Brian de Sophie y James? Brian. Bueno, más que Brian, vamos a colocar acá. Sí, Brian está bien. ¿Qué será Brian de Sophie y de James? Entonces, Brian is Sophie and James grandson. No sé por qué no me permitió acá escribir. Grandson. Muy bien, ahí está. Profesor, ¿me puede hacer el favor de aceptar mejor que me cambié al portátil? Sí, señora, ya la acepté. Muy bien. Entonces tenemos aquí, Brian is Sophie and James' grandson. Entonces, Brian es el nieto de Sophie y de Jane. Muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿qué es Emily de Alice? Y con eso terminamos el ejemplo. ¿Qué será Emily de Alice? ¿O qué es Alice de Emily? Recordemos que Emily es la hija de Sophie de James. Que Emily y Jane son hermanas, ¿cierto? Entonces, si Alice es hijo de Jane y de Samuel, ¿qué viene siendo Emily de Alice? En español, ¿qué sería? Tía. Muy bien. Entonces, Emily es la tía de Alice. ¿Cómo decimos eso en inglés? Emily is Uncle Alice. No. Escuchemos, se lo voy a escribir acá. Emily is Alice's aunt. Recordemos que aunt es tía. Y uncle es tío. Aunt. ¿Mm? Emily is Alice's aunt. 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 Muy bien. Listo. Very good. Very good. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo claro de cómo podemos hablar acerca de nuestras familias en inglés. O por lo menos hablar de cuál es la relación que tiene una persona con otra dentro del árbol genealógico o dentro del árbol familiar. Lo demás es aprender ese vocabulario, lo que es uncle, lo que es aunt, lo que es father, mother, grandfather, granddaughter, cousin. ¿Sí? Todo eso hay que aprendérselo. Entonces, hay una tareita chiquitica que lo pueden hacer en este momento. Si quieren, pueden armar su family tree. Ahí lo pueden armar si quieren.
Entonces ahí tienen grandfather, grandmother, grandfather, grandmother. Obviamente está la línea de los abuelos paternos, de los abuelos maternos. Y también tenemos al father, mother y por último uno, ¿correcto? Entonces ahí simplemente colocamos el nombre de nuestros abuelos maternos y paternos, nuestro padre y madre y nosotros. Y con eso se completa. Es muy sencillito. Esto para decirlo que, por ejemplo, para yo poder decir algo como lo siguiente. Vamos a ver si esto me lo deja, me deja, escribir. Grandfather. Entonces, por ejemplo, grandfather, aquí voy a colocar Luis. Olga. Vamos a colocar otro. Yo coloco Adolfo. Doris. Grandfather is, ¿cómo se llama? Pedro. No. Grandmother is María. Ahora de mi mamá. Grandfather is, ¿cómo se llama el señor? José. Y grandmother is Luisa. My father is Angilberto. My mother is Enriqueta. En mí, Marta. Correcto, tal cual. Ya le digo cómo es la estructura gramatical correcta, pero sí vamos por buen camino. Entonces, listo. Entonces acá colocamos, por ejemplo, en el ejemplo que tengo acá, yo puedo decir, my grandfather is Luis. My grandmother is Olga. My father is Jorge. Listo, ahí hablé acerca de una parte de mis abuelos. Ahora voy a hablar acerca de mis otros abuelos. Para no complicarlo y no darle una estructura más compleja, en este momento lo vamos a manejar así. ¿Ok? Porque habríamos que decir entonces, my grandfather from my mother's side or from my father's side is, y ya los complico. Entonces, esa no es la idea. Entonces acá, my grandfather is Adolfo. My grandmother is Doris. My mother is Nancy. I am Luis. Y listo. Para presentarme, I am Luis. O puedo decir simplemente, my name is Luis. Muy bien. Entonces, eso era lo que les tenía. Teacher, en mi árbol genealógico yo lo había hecho, pero yo me coloqué desde mí para abajo, o sea, me coloqué yo, mis hijos, los hijos de mis hijos. Está bien, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando es que digamos que un árbol genealógico puede ser tan grande como colocando los tatarabuelos, entonces no es necesario, ¿cierto?
Se puede Ay, colocar sí, como yo, cuadros. profe, que ¿qué? Somos 11 hermanos y si me pongo ahí no me va a alcanzar el cuaderno. Correcto. Sí, tiene toda la razón. No estuvo bien. Así como usted lo indica, está bien. Muy bien. Entonces, esta es la parte que les tenía para el beginner. Ahora, si estamos para el nivel 4, ya vamos a tratar otra temática. Si Marta hace parte del nivel 4, puede continuar, y si no, o si quiere quedarse para el nivel 4, no hay ningún. Tranquilo, yo escucho, profe. Muy bien. Vamos a pasar entonces al nivel 4. Okay, so the topic that we're going to talk about now is the past tense. Vamos a hablar del tiempo pasado. Past tense. Yesterday. So look at the examples that we have here. Yesterday at the park. Ayer en el parque. Yesterday at the park. Look at the following picture and the actions people were doing yesterday. So A man talked on the phone. Si vemos la imagen y estamos hablando del día de ayer, de las acciones que se hicieron ayer, porque para eso estamos hablando del tiempo pasado, vemos que un hombre habló en el teléfono. Habló. A man talked on the phone. B. Some children played in the sandbox. Acá la palabra clave es played, jugó. Está en pasado, jugó. A couple read a book. Sí. A couple read a book. La C. Sí. A couple read a book. Palabra que está en negrilla, que es read, que en el pasado se escribe igual. Read significa leer. Es decir, leyó. D. A guy walked his dog. Un chico hizo caminar a su perro o paseó a su perro. Walked. E, que es la E, a child played in the slide. Entonces aquí dice un niño jugó en el slide, que viene siendo el resbaladero. F, a man strolled around the park with her daughter. Strolled, viene siendo la palabra clave aquí, strolled. G, a child played with some toy cars. Played, en pasado, played. Si vemos la imagen, la letra G o G, ahí vemos a un niño que jugó con algunos carros de juguete. And H, que es a child rode a tricycle. Ahí vemos al niño en la H. A child rode a tricycle. So as you can see, all activities happen in the past. How do you know it? Let's review the use of simple past. Entonces, como podemos ver, todas las actividades sucedieron en el pasado. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a revisar el uso del pasado simple, ¿cierto? Vamos a revisarlo. You should remember that the simple past tense is used to talk about activities that began and ended in the past. Actividades. El pasado simple fueron aquellas actividades que comenzaron y terminaron en un pasado. Terminaron en el pasado. Para hacer la forma afirmativa tenemos el sujeto, el verbo principal en pasado, y tenemos el complemento. Miremos, ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, la forma negativa la tenemos con el sujeto. Después utilizamos el auxiliar did not or didn't para hacer la forma negativa. Después el verbo en su forma base o en su forma infinitiva, lo que se le llama, y después el complemento. Y para hacer la forma interrogativa, lo único que hacemos es colocar el did al principio de la oración, después el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, we, they, he, she,
it. Eso vienen siendo los sujetos. Después de eso, vamos a utilizar el verbo en su forma base o en la forma infinitiva y el complemento. Para responder de forma corta, si uno le hace la pregunta, ¿Did you study English at Sena? Yes, I did. No, I didn't. Forma afirmativa. Miremos esa forma afirmativa. I studied English at Sena. Estudié inglés en el Sena. Forma negativa. I didn't or I did not study English at Sena. Forma interrogativa. Did you study English at Sena? Yes, I did. No, I didn't. Ahora, los verbos se dividen en dos categorías grandes, importantes, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. El verbo regular tiene una regla que le indica a usted cuándo se debe colocar de, o se debe colocar ed, o se le debe colocar ied al final para poder formar el pasado del verbo. Esas reglas gramaticales nos las aprendemos y las aplicamos a los verbos. Con el uso, eso ya se va haciendo una segunda habilidad en uno y ya uno no tiene por qué andar recordando que si el verbo study en el pasado es studied. Uno simplemente lo usa porque ya por el uso y la experiencia y porque se ha aprendido el idioma, pues uno no anda pensando que esto es en inglés, esto en español se dice en inglés así. No, ya uno sabe cómo utilizarlo. Pero para eso se requiere práctica, para eso se requiere estar inmerso en el idioma. La inmersión en el idioma la da, hay dos formas de hacerlo. Primera forma, y es la más costosa y la más difícil de todas, es vivir en un país de habla inglesa. Y aún así, vivir en un país de habla inglesa o del idioma que usted quiera aprender no significa que usted va a aprender el idioma. Conocí gente en los Estados Unidos, específicamente en Boston, que tenían años, 5, 10, 15, 20 años viviendo en los Estados Unidos y no sabían inglés. Solo sabían aquellas palabras que escuchaban en las noticias o en el día a día con los amigos que hablaban el español. Por ejemplo, el bill, que viene siendo la factura. Obviamente, cuando a ellos les llega la factura del pago de, digamos, de la luz o del gas o del internet, ellos ven ahí la palabra bill y ya, y como es fácil de pronunciar, entonces, voy a ir a pagar el bill. Pero esa es la única palabra que utilizan en inglés de toda la oración. Entonces, eso no es inmersión en la lengua. La inmersión es el hecho de que usted pueda utilizar la lengua a diario. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que estando en un contexto donde usted deba comunicarse obligatoriamente en inglés? Entonces, esa es la primera opción y es la más costosa, la más difícil, por decirlo así. La segunda forma es que usted se encuentre, aún aquí en Colombia o en donde se encuentre usted viviendo, si es un país que habla un idioma diferente al inglés, es que usted se comprometa con usted mismo a tener o usar el inglés lo más que pueda o estar en un contexto en el que usted solo escuche inglés por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas. Lo que sucedió conmigo. En la universidad, nosotros veíamos 5 horas de corrido, todo era en inglés, durante todo el tiempo de la universidad. Después eso aumentó en horas, pero los primeros 2 años fueron 5 horas todos los días inglés. Y teníamos profesores, teníamos profesores nativos, pero también teníamos profesores colombianos que tenían un excelente nivel metodológico, didáctico, pedagógico del inglés.
pero eso era lo que se lograba. Entonces, esas son las Teacher, dos formas. ¿Sí? Cuéntame. dame por la bola. Teacher, figúrese que yo tengo a mi nieta allá, David en New Jersey, y yo pensaba de que a ella le iban a enseñar, ella tiene 5 añitos, que le iban a enseñar así como enseñan acá, las letras por letra, y esto se pronuncia así. Allá enseñan el sonido de las letras y la palabra en sí. Yo me quedaba aterrada. Yo dije, "Ay, ahora sí me va a costar trabajo". El aprendizaje de una segunda lengua en un niño es mucho más sencillo. ¿En qué sentido? Es diferente porque ellos pues ya han adquirido, ellos aprenden por la imitación, aprenden por el uso de esa lengua y el cerebro de ellos es mucho más maleable, es mucho más elástico a esa edad y pueden absorber la información de una manera más sencillo que un adulto. El adulto es un poco más complejo, pues precisamente porque ya hay procesos cognitivos que se han cerrado dentro del cerebro y que se ha desarrollado una parte de nuestro cerebro que es la lógica. Y para uno aprender algo y poder entenderlo y comprenderlo uno como adulto, necesariamente necesita el uso de esa lógica para que uno pueda aprender algo, ¿sí? O sea, hay que darle sentido a lo que uno está aprendiendo. Entonces, por eso es un poco más complicado. En cambio, en los niños no es tan así. Un Y niño... es que lo que dijo usted también, que mucha gente, yo me codié con muchos latinos allá que tienen añales de estar allá y no saben hablar nada en inglés. Es Nada. correcto, sí, porque no tienen ese, digamos, le pongo un ejemplo. Yo conocía gente que trabajaba en áreas donde no era necesario aprender el inglés. Se trabaja, por ejemplo, Sí, lavando loza o simplemente siendo el buzzer, que viene siendo el ayudante del mesero. No necesariamente van a necesitar inglés para ello, porque con una simple señal que el mesero le haga, ellos van a entender que tienen que ir y recoger eso. O simplemente el vocabulario que necesita es glass, o necesita plates, ¿sí? O necesita knife, ¿sí? Fork, y listo. Ya no tiene que aprender mucho más. Water. sí, Entonces, sí, es que ya... tengo una amiga ya que es americana y ella me llama y como le dije que estaba haciendo el curso, entonces ella empieza a corregirme las palabritas que estoy diciendo mal. Correcto, no me parece bien. Una estrategia que puede utilizarse, y esto es para todos, obviamente estamos en grabación, es para todos. Yo creo que el aprendizaje de una lengua, allá de aprenderse solamente la estructura gramatical de algo, es hablar acerca también de su cultura. Y esto hace parte también de la enseñanza y del aprendizaje de una lengua. La lengua es cultura. Si uno realmente quiere apropiarse de una lengua, también tiene que aprender de su cultura. Y esto hace mucha parte de la cultura estadounidense, donde nos encontramos a muchos latinos que no saben hablar inglés, aun cuando han tenido mucho tiempo para vivir allá. Entonces, si alguno de ustedes tiene la intención de mudarse al exterior para aprender el inglés como segunda lengua, lo primordial es que usted se inscriba en un curso de inglés allá. Un curso como segunda lengua en una universidad, paga el crédito de aprendizaje de esa lengua, o se va para un instituto, y entonces que usted pueda tener 2 horitas diarias todos los días, o 6 horas a la semana. Con eso tiene, siempre y cuando usted esté aprendiendo diariamente de eso para que lo pueda utilizar con las personas. No vaya a cometer el error. ¿Por qué ocurre esto con las personas? Porque no aprenden un segundo idioma, porque pues llegan y se empiezan a codear y hablar con personas que hablan el mismo idioma. Entonces, si yo tengo una comunidad alrededor mío que habla mi mismo idioma, nunca voy a necesitar el inglés para poderme defender. Que sucede muchas veces allá en Miami, por ejemplo, donde hay una comunidad latina bastante grande, o si usted se va para New Jersey, se va para Patterson, se En va para, Elizabeth también o hay en, mucho latino. o en Elizabeth. Yo conocí Elizabeth, conocí Patterson,
y son comunidades latinas bastante grandes. Entonces, si todos tus amigos son latinos, no vas a necesitar comunicarte en inglés y necesariamente no lo vas a aprender. Y si en el trabajo tampoco te exigen, porque si, por ejemplo, eres una persona que comienza desde cero lavando platos y todos los que lavan platos hablan en español, pues adivinen qué, nunca van a poder hablar inglés porque nunca van a necesitar de ellos. Entonces, esa es la sugerencia que les hago. Bueno, vamos a continuar acá con la parte de los regular verbs. Vamos a dar unos ejemplos de los que terminan en ed. Entonces tenemos wash, washed, call, called, cook, cooked, open, opened, close, closed, watch, watched, talk, talked, paint, painted. Conjugación. Vamos a ver. Para los verbos regulares que terminan en e, simplemente le agregamos una d. Hope, hoped. Para aquellos verbos regulares que terminan en una vocal diferente a la e, se le agrega ed. Por ejemplo, play termina en una vocal que es la y, que acá, pues en el español también puede ser una consonante que es y, ¿cierto? Pero acá es una vocal, entonces se le agrega la ed. Para los verbos regulares que terminan en una consonante más una y, se le cambia la y por una i latina. Entonces es cry, cried. Para los verbos regulares que terminan en una consonante más una vocal más una consonante, nosotros vamos a duplicar esa consonante que está al final y se le agrega la ed. Entonces, tenemos el ejemplo. El plan tiene una consonante que es la L, vocal que es la A, consonante que es la N, y se convierte, esa N se le duplica y es planned. Mix también tiene la misma regla gramatical. M, que es consonante, I, que es vocal, X, que es consonante, se convierte en mix. Sin embargo, no se van a duplicar. Si se dan cuenta, no se van a duplicar porque termina en X o termina en doble U. ¿Ok? Esa es la excepción a la regla. Para verbos regulares que tienen más de una sílaba y que la última sílaba está tildada, que tiene el acento o la acentuación, entonces le vamos a duplicar la última consonante. Entonces, el acento en regret está en la segunda consonante, regret. Entonces, por eso duplicamos el AT en el pasado, regretted. Y, por último, para verbos regulares que tienen más de una sílaba y la última no está acentuada, no duplicamos esa consonante. Entonces, la acentuación de listen está en la primera consonante. Por lo tanto, no duplicamos. Listened. Muy bien. Ahora, entremos a la parte de los irregular verbs. Los irregular verbs no siguen las reglas gramaticales que estaban anteriormente. Simplemente cambia la raíz del verbo y hay que aprendernos de memoria. Punto. Entonces, arise se convirtió en arose. El be, que es el verbo to be, por ejemplo, se convierte en was, were. El begin se convirtió en began. El drink se convirtió en drunk. Y así sucesivamente hacemos con todos los verbos. Hay que aprendernos tal cual como aparece en la tabla. Una sugerencia. Si usted quiere aprenderse los verbos en pasado, usted puede empezar a armar oraciones o una historia corta donde usted pueda utilizar 2, 3 o 4 verbos en su forma pasada para que la memoria por asociación pueda aprender mejor o pueda recordar mejor eso que usted escribió.
Cuando nosotros le damos orden en nuestra cabeza a las cosas, es mucho más fácil aprenderlo. Un ejemplo, si vamos a aprendernos las partes de una casa, comencemos dividiendo dicha casa. Entonces hablemos primero las partes de la cocina, hablemos la parte del cuarto, hablemos la parte de la sala. Si vamos a una oficina, entonces no vamos a la empresa y vamos a decir que por allá está, en el segundo piso está la parte de cobranza y en el primer piso nos vamos para la parte de ventas. No, hablemos primero de qué es lo que hay en cada piso. Entonces, comencemos principalmente por mi oficina. Entonces, en mi oficina yo tengo, there is a computer, there is a desk, there is a notebook, there is a cell phone, there is a pen, y así sucesivamente. De esa forma, al nosotros organizar por contexto un grupo de palabras o un vocabulario, es más fácil para el cerebro extraerlo y utilizarlo. No es lo mismo que yo diga ventana, escaleras, lapicero, piso, computador, que yo decir escritorio, computador, cuaderno, lapicero. Cosas que identificamos en un mismo contexto como un computador y un escritorio, es más fácil recordarlo que tener palabras aisladas como ventana, escaleras y lapicero, por ejemplo, que son cosas que, bueno, habría que hacer esforzar un poco más el cerebro para que lo pueda recordar. Muy bien. Entonces, eso es lo que les tenía para el día de hoy en cuanto a esto. Ahora, vamos a escribir algunas oraciones en inglés en el pasado para que podamos entender un poco más de qué es de lo que hemos hablado. ¿Ok? Permítanme, ya les comparto imagen de un archivo, un Word que voy a abrir para escribir en tiempo real con ustedes oraciones en pasado. Entonces, simple past sentences. Sentence. Bien. Vamos a comenzar con la primera. Vamos a utilizar los verbos play, watch, speak, sing, do, study, y por último, eat. Entonces, I played soccer yesterday. Vamos a ver. Este es el primero. I played soccer yesterday. I watched TV after dinner.
I spoke with one in the afternoon. 4. I sang very well at the karaoke. The karaoke bar. I studied English yesterday night. Ok. Puede ser last night también. No hay problema. Yesterday night, last night. I ate a hamburger. I ate a hamburger with my son this afternoon. Muy bien. Miremos. Play es un verbo regular, por eso se le agrega ed. Watched es un verbo regular, por eso se le agrega ed. Speak, si se podrán dar cuenta, es un verbo irregular y el pasado es spoke. Sing, que es el verbo cantar, el pasado es sang. Es un verbo irregular también, por eso no sigue la regla gramatical. Studied es un verbo regular, por eso se le agregó ied. Y por último, ate viene siendo el pasado del verbo eat y por eso se pasa al pasado, que es un verbo irregular, entonces se convierte en ate. Y los que yo le decía, vamos a hacerlo muy rápidamente antes de que se nos vaya a cerrar la plataforma, es armar una pequeña historia, se llamémosle historia, con esos verbos. Entonces, first, I played soccer. Then, I watch TV after dinner. Then, and last, perdón, I veamos, spoke with one, no, porque es en la tarde. I sang very well at the karaoke bar. Primero jugué fútbol, después vi televisión después de la cena y por último canté muy bien en el bar karaoke o en el karaoke bar. Así de corticos podemos hacer las historias, no necesariamente con estos mismos verbos. Uno puede armarse la historia en pasado y elegir el tipo de historia que uno quiera contar. Y así es mucho más fácil aprenderse eso, porque ya yo me hago la imagen de que, uy, primero jugué fútbol, después vi televisión y después canté en el bar. ¿Ok? Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy entonces. Si hay alguna pregunta en ese momento, la podemos hacer. Si no, damos por finalizada la videoconferencia. ¿Hay alguna pregunta, Marta? No hay preguntas. Ok, muy bien. Correcto. Entonces, agradecerles a todos, especialmente Marta, que está acá con nosotros en el momento, y agradecerles a todos los que están viendo la grabación, que posteriormente ya la habré subido
Si la están viendo en este momento, en el futuro es porque ya la habré subido en el pasado para que ustedes la pudieran ver. Entonces, agradecerle por verlo, gracias por su paciencia, por su atención y bueno, deseándoles que tengan una feliz tarde, una feliz semana. Bueno. Thank you, teacher. You are welcome. You are so welcome, Marta. All right, guys. Well, thank you very much for being here, and I hope you have a wonderful day. Bye-bye. Bye, bye. Bye-bye. Niña, ya.